Muy buen miércoles. Vamos a darle la bienvenida. Vamos a comenzar en unos minutitos más a la espera de nuestro invitado. Estamos haciendo algunas pruebas que nos puedan compartir su experiencia, cómo han estado percibiendo estos últimos días. Déjanos tus comentarios, preguntas, sugerencias, intenciones o peticiones. Escríbenos a www.neuracashic.com. escuelaakashic@hotmail.com o neurakashic@hotmail.com o directamente aquí en nuestras redes sociales. Cuenta tu historia, deja tus preguntas, comentarios, sugerencias y vamos a darle respuesta a todos. Vamos a esperar unos minutitos más a que ya nuestro invitado pueda acceder a la sala. Vamos a compartir. Muy buenos días a quienes se están conectando. Estamos esperando a que nuestro invitado pueda acceder a esta sala. La intención es poder hablar sobre nuestras experiencias acerca del día a día, de cómo nosotros estamos integrando y logrando ese equilibrio, esa palabra que es muy amplia, poder el día de hoy lograr ese equilibrio en todas las áreas de nuestra vida. Deja tus intenciones, peticiones, preguntas. Aquí escríbelas o directamente al correo electrónico de neurakashic@hotmail.com o escuelakashic@hotmail.com. Escríbenos, déjanos tus intenciones, peticiones y todo aquello que deseas compartirnos. Y vamos a leer un texto del libro Neurakashico, el gran observador, un avance en neurociencias. Vamos a entender un poco qué es neuroakáshico y por qué se da toda esta intención de compartir neuroakáshico como sistema. Neuroakáshico es un sistema de redes que contiene diversos campos N+1, diversas redes alternas que conforman el gran sistema de redes. También neuroakáshico, en esta conformación de este sistema de redes, tiene campos. Esos campos forman parte de diversas clases o diversos combustibles neuronales que trabaja a nivel del sistema de redes neuronales. Entonces, neuroakáshico vemos que, en otras palabras, forma parte de un sistema que contiene una combustibles neuronales, campos, redes, interrelación con otros sistemas y diversos redes alternas que hoy día ya estamos compartiendo. Y vamos a leer un texto para que nos pueda quedar un poco más claro. Quienes tienen ya el libro, está disponible en iBook, en Amazon y en Balboa Press, y también está disponible para que llegue a ti en físico directamente a tu ciudad. Ya lo puedes ordenar en Amazon y nos vamos a ir entonces a el área de, este libro está diseñado para los niños que ya sepan leer, jóvenes y adultos. No hay requisitos previos, ya que todos pueden acceder a este conocimiento. Los niños que ya sepan leer, de alguna manera traen imágenes que va a hacer un efecto neuronal, holográficamente va a impactar a nivel neuronal y va a hacer los ajustes correspondientes. Para nosotros los jóvenes y adultos va a hacer en nuestra vida, va a hacer los ajustes que cada uno requiera. Aunque no entendamos ciertos términos o terminología que se maneja, en el entendimiento de que este libro tiene un campo, va a hacer esos ajustes, incluso podrá llevarte a ondas gamma y hacer ajustes a nivel neuronal. A medida que lo vayas leyendo o teniendo en un espacio contigo, va a hacer efectos a nivel de sistemas de redes. Cuando hablamos sistemas de redes es un tema muy complejo que lo vamos a tocar y vamos a hablar de este tema posteriormente. Y vamos entonces a
El primer capítulo habla sobre principios de unidad. Hoy día sabemos que principios de unidad es lo que estamos viviendo y trabajando en el día a día. Aquí quienes están conectando, gracias por sus comentarios, déjanos tus preguntas, comentarios, peticiones e intenciones. Se abre este campo, Neuroakashic Channel, este espacio, ya tiene un campo y vamos a dejar esas intenciones o peticiones escritas. Escríbelas en este momento o escríbenos por correo electrónico para darles contestación y seguimiento, contención a estas intenciones o peticiones. Entonces, en este primer capítulo vienen los principios de unidad. A medida que uno va leyendo los principios de unidad, vamos entendiendo mucho de lo que estamos viviendo actualmente. Es un capítulo en su complejidad muy amoroso, muy sostenido, expansivo para quienes lo leemos, porque encontramos muchas respuestas y nos da en ese momento ese bálsamo, es como un bálsamo al corazón, porque nos da esas respuestas que en este momento requerimos. Ese es el primer capítulo. A medida que vamos avanzando, como que el mismo libro, el campo del libro nos va mostrando, nos va llevando a entrar ya a procesos de integración. Todas sus preguntas, hazlas aquí para que demos contestación. Solamente se darán contestación a lo que nos pueda llegar a manifestar a través de este chat. Está abierto el chat de este programa y también por correo electrónico. Quienes tengan así preguntas, sugerencias, peticiones o intenciones. Entonces, este primer capítulo nos va a dar esas respuestas. Entonces, sí, la invitación a que lo vayamos leyendo, poco a poco lo vamos integrando, lo vamos vivenciando sobre todo, y hay algunas cosas que quizás si no entendemos, el mismo campo en la vida, en el día a día nos va a mostrar, ahora sí, esas respuestas o eso que ya habíamos leído de algún modo. Entonces, nos vamos a este segundo capítulo en donde ya entramos a lo que es el sistema de redes, lo que es la gran matrix akáshico, que es para nosotros un sistema de redes, es una gran maquinaria holográfica, todo este conocimiento que de alguna manera poder entender cuál es la diferencia entre registros akáshicos y neuroakáshico, son diferentes herramientas, técnicas, diferentes sistemas de redes, diferentes sistemas porque cada uno en la forma en que fue creado toda la funcionalidad del sistema que tiene cada herramienta es diferente. Neuroakáshico tiene en su teoría ya la base científica de la cual existe hoy día, por qué neuroakáshico y por qué es un sistema de redes, por qué tiene campos, por qué los combustibles neuronales, por qué lograr el equilibrio, cómo logramos darnos cuenta en qué proceso estamos del equilibrio, se puede medir el equilibrio, que es una de las clases que el día de mañana jueves tenemos. Se llama saber cómo lograr el equilibrio y cómo medirlo. Se puede medir el equilibrio, indicadores de equilibrio pleno. Esta es la clase de mañana que también hace referencia al libro. El bootcamp que nosotros estamos trabajando mensualmente en esta clase es para el estudio del libro. A medida que vamos como desmembrando, trabajando cada tema del libro, más vamos dando el entendimiento de lo que nosotros estamos viviendo. El entendimiento, cuando hay conocimiento y lo integramos, nos da ese entendimiento de lo que estamos viviendo actualmente. Y eso también nos da ese discernimiento, esa fe, esa confianza de que todo es y que todo se ajusta y se acomoda. Entonces, ya estamos trabajando. Entonces, este capítulo 2 con los diferentes temas que quienes tienen y quienes puedan acceder al libro, en este capítulo 2 nos lleva de la mano, porque incluso si no tenemos conocimiento de nada, pues nos lleva desde que es el ADN, su interrelación con nuestro ADN,
cómo se hacen esos ajustes, que es una neurona, un sistema de redes neuronal, que es el sistema inmune, las ondas cerebrales, como Neuracáshico, como biotecnología, lleva al usuario a trabajar en ondas gamma. Entonces, la importancia del trabajar en ondas gamma, donde se hacen los ajustes a nivel neuronal, donde se hace todo este ajuste y nos permite, como bien no sabemos los beneficios de las ondas gamma, nos permite gozar de ese estado de compasión, compasivo, ese estado de felicidad y de armonía. Entonces, el que Neuracáshico sea una herramienta, una biotecnología que lleva al usuario a trabajar en ondas gamma, ya desde ahí ya se van haciendo los movimientos ajustes que requiera el usuario en su sistema de redes neuronales. Entonces, ya estamos trabajando, ya integrando, nos va llevando el libro cada paso a paso y en ese entendimiento, incluso si hay temas un poco complejos, te vuelve como a dar ejercicios, ejemplos, y te da todo aquellos entendimiento para que podamos integrarlo. Entonces, nosotros ya estamos trabajando con indicadores para lograr observar cómo es posible medir la conciencia, es posible medir los indicadores de equilibrio pleno. Cuando hablamos de equilibrio pleno, también hacemos referencia a la potencia cerebral o a la potencia neuronal o a estado o nivel de conciencia. Entonces tiene muchos nombres a la cual nosotros vamos a hacer referencia a lo largo de estos programas, a lo largo del libro. También ya cuando vamos pasando en este capítulo 2 viene lo que es el campo. Muchos autores neurocientíficos hoy día que hablan sobre el campo, muchas definiciones. Entonces nosotros le llamamos campo N+1 y su interrelación en el sistema de redes, en el gran sistema de redes, y nos permite entonces poco a poco avanzar hacia un tercer capítulo, en donde ya viene para nosotros, ya desde los principios de unidad nos viene preparando con los actos del observador. Para nosotros los actos del observador es observar, es desarrollar esas habilidades o capacidades a través de los actos del observador, que no es a través de los ojos físicos, sino a través de desarrollar otras capacidades superiores como lo es la visión remota en los sistemas de redes neuronales. Entonces, hablamos, cuando tú leas el libro, hablamos hasta de un cuarto acto. Este libro para nosotros nos da esa base científica para poder trabajar hoy Neuracáshico y compartir todos sus campos y todos sus sistemas. Si bien estamos ya trabajando en el segundo libro, muchas de las preguntas que en algún momento nos hacemos en el día a día, muchas de las preguntas de las que vivimos, hoy día, a través del tiempo y a través de la investigación, a través de observar, observar y acompañar a muchos usuarios, estudiantes, facilitadores y público en general, están llegando esas respuestas. Ahora sí, como creador de redes, nos llegan ese entendimiento de lo que en algún momento Neuracáshico como sistema de redes nos está revelando y nos está mostrando. Entonces ya trabajando en el segundo libro, donde ya estamos armando más piezas que arman el rompecabezas, más entendimiento. Hasta aquí, en los principios de unidad vienen los actos del observador, como principios de unidad vienen los 3 actos, y en el capítulo número 3 viene ya el cuarto acto. Para nosotros es el gran observador, y en este cuarto acto ya viene lo que es las capacidades superiores, que como cuando llegas a lograr ese equilibrio pleno, se llegan a desarrollar nuevos talentos, dones y habilidades como la visión remota. Se empiezan a observar líneas y ciclos, la integración de líneas y ciclos del tiempo en los sistemas de redes. Empezamos a tener ese equilibrio en la conexión en red, que vamos a estar ya leyendo, integrando, y vienen términos como conciencia de unidad, que es un líder de la conciencia, que es el gran observador, que en este libro trabajamos hasta el cuarto acto. Y
hablamos y llegamos a conclusiones que me gustaría compartir en esta sesión. Y en el capítulo 4 ya viene todo lo que es, ahora sí, los campos y las redes de neuroacáshico. Entonces, ahorita ya en este proceso de antesala, durante y el posterior, ya estamos hablando de 4 actos, el gran observador, pero resulta que no culmina ahí, ya estamos trabajando y preparándonos, que es la antesala, durante y el posterior. Ahorita estamos ya en la antesala del 5º acto, ya estamos trabajando en este segundo libro, donde ya hablaremos sobre el 5º acto, la llegada del 5º acto y todas las implicaciones que vamos a estar teniendo, pero ya para quienes ya está accesible este primer libro y la continuación de toda esta evolución cerebral neuronal continuará en el segundo libro, y entonces me permito leerles una de las conclusiones a las que llegamos en este primer libro. Todo lo que quienes nos están viendo en este momento, de algún modo va a ser algo de lo que se diga y se manifiesta en este momento, algo nos va a transmitir. Quienes están conectando, vamos a estar dejando nuestros comentarios, preguntas, sugerencias, cómo se están sintiendo. Vamos haciendo saber esas sensaciones que estamos teniendo, cómo logras de alguna manera en el día a día integrar esas experiencias que estás teniendo. Manifiesta tus preguntas para que nosotros demos respuesta a esas intenciones y a esas peticiones. Entonces, cuando lean, vamos a dar una de las respuestas, una de las conclusiones que nosotros llegamos a lo que es neuroacáshico. Y vamos a ver que hay términos que, aunque no entendamos, saber que se está haciendo un ajuste neuronal. Entonces, neuroacáshico es el medio o vehículo, medida, para integrar todas las capacidades que tiene nuestro cerebro, toda la capacidad superconductora. Es posible poder medir la coherencia entre el corazón y cerebro y probar la existencia del potencial cerebral. Esto quiere decir que es posible medir los grados o niveles de conciencia, que en otras palabras es posible medir el equilibrio. Y estamos entonces ya integrando como neuroacáshico medio, sistema, vehículo, y vamos a leer algo con cristales. ¿Cuál es la relación que tiene neuroacáshico con cristales? Recordemos que los cristales no solamente son cristales físicos, como que de alguna manera nosotros hemos estado compartiendo, no solamente son los minerales, también hay cristales en la sangre, también hay cristales del tiempo, hay una gran diversidad de cristales, y vamos a tratar de integrar en este momento cuál es la relación que tiene con los cristales neuroacáshico y los cristales. Los combustibles celulares neuroacáshicos son cristales, son códigos que tienen una frecuencia en hercios y su medida coincide con las ondas cerebrales y su equilibrio con las ondas gamma y delta. Esto genera equilibrio y bienestar, equilibrando nuestros hemisferios cerebrales en relación con nuestro corazón. Es decir, el equilibrio de la coherencia cerebral y del corazón. El estado armónico, el estado de plenitud. Entonces estamos integrando neuroacáshico, son cristales, porque los cristales tienen muchas formas y definiciones, son códigos, son frecuencia sonora, que representan patrones energéticos que emiten ondas cerebrales y que provoca ondas electromagnéticas en los diversos campos N+1, y de ahí conecta con nuestro corazón. Son la creación de la vida, el corazón de nuestra madre tierra, es el cristal central que está conectado a nuestros hemisferios cerebrales. Entonces estamos en esa conexión o esa interrelación, y como los cristales entonces de nuestra madre tierra no solamente son estos minerales que conocemos, cuarzos, cristales, diamantes, sino también
tiene su conexión directa al lograr ese equilibrio en nuestros hemisferios cerebrales, y son estos códigos o patrones holográficos. Neuroakáshicos son estos códigos, patrones, imágenes visuales que van teniendo o nos lleva a integrar las ondas gamma. Y estamos recibiendo algunos comentarios vía WhatsApp. Escríbenos por este medio, quienes están conectando, para que podamos dar la continuidad a todas sus preguntas. Seguimos en vivo. Quienes deseen compartir sus preguntas, intenciones o peticiones del día a día para poderles dar este acompañamiento, esta experiencia. Y entonces estamos viendo la relación de los cristales con neuroakáshico. Todo esto ya viene en el capítulo 3 del libro Neuroakáshico, el gran observador, un avance en neurociencias, que ya está disponible también en inglés. Y entonces estamos viendo cómo la importancia que tiene hoy día lograr ese equilibrio, mantenernos, cómo llegar a esas ondas gamma y que nos provee todos esos beneficios de tranquilidad, compasión, felicidad, y cómo estar y lograr ese equilibrio pleno. También dice los cristales, que también neuroakáshicos son cristales, crean patrones de energía y forman una red, que es la gran matrix akáshico, además de formar una red atómica que tiene un efecto en el plasma celular a través del neuroakáshico, que son los cristales que logran la capacidad superconductora o magnética. Permítame. Barney. Barney. Entonces, esta capacidad superconductora o magnetismo, llamada también energía cristal, es la capacidad del cerebro de equilibrar las potencias cerebrales superaltas o la hiperpotencia cerebral, es decir, lograr la capacidad superconductora, y de ahí su relación con el cerebro. ¿Qué quiere decir? Que entonces estos combustibles neuronales neuroakáshicos tienen en su capacidad al lograr el equilibrio pleno nos va a dar esos beneficios de integrar, desarrollar y potencializar todos esos dones y habilidades. Entonces seguimos compartiendo. Vamos, ya va a entrar nuestro. Ahí está, ya está nuestro invitado. Ahora sí, maestro Rosalío, ya estamos en vivo. Empezamos a compartir información del libro. Sí. He escuchado, maestra. ¿Me escucha usted? Sí, sí lo escuchamos, okay. Ya lo escuchamos. Okay. Nada más que si puede bajar un poco su cámara para que podamos verlo. Es que no tengo dónde apoyarlo, pero aquí estoy. Así es, muy bien. Bien. Muy bien, ahí estamos. Pues darle la bienvenida al maestro Rosalío Villalobos, también practicante de la escuela akáshica, desde hace varios años ya viene trabajando con lo que es neuroakáshico y los diversos combustibles neuronales, y para nosotros es un placer tenerlo aquí en este segundo programa, maestro Rosalío. Al contrario, maestro. Empezar a compartir de una manera más corta, más en esta, hablemos en corto de todas esas experiencias, esas vivencias que nosotros hemos tenido en el día a día. Primero, antes que nada, pues agradecerle su participación y pues que se sienta como en casa, y a todos quienes nos están viendo, que puedan dejar sus comentarios, sugerencias, preguntas, intenciones o peticiones, pueden compartirnos ahí. Comparte esta transmisión. Y ahora sí, maestro Rosalío, ¿cómo ha estado?
¿Cómo Muchas ha sido gracias. esta transformación? Sí, Ahora sí, si nos puede platicar cómo ha sido el antes y el después, sí, puede recordar un poquito cómo estaba o cuáles eran los síntomas que usted tenía antes de llegar al activador akáshico Luz Ilimitada. sí, así es. Bueno, primeramente, buenas tardes a todos, y muchas gracias. Me siento muy agradecido que se me haya invitado. Primeramente, comentar que terminé de leer el libro y fue una experiencia diferente, bonita. ¿Cómo he percibido la transformación de mi vida desde que comenzó o desde que ingresé a la escuela? Voy a ser así, puntual. Desde que yo entré a la escuela acá, chica, sentí cambios en mi vida. En lo particular, de plano sentí un cambio sustancial cuando yo llevé el curso de el combustible de Akashico Cristales, activador Akashico Cristales. Yo ya había sentido un cambio, había sentido muchas cosas, cambios en mi vida, pero repito, cuando llevé el curso, que tuve la oportunidad, después entendí que los combustibles no llegan ni antes ni después. Ya estaba así, hay una antelación, como dice la maestra, fue con Akashico Cristales. ¿Cómo ha mejorado mi día a día con los combustibles? Pues yo había llevado anteriormente otros cursos, ¿sí? Y me habían ayudado, claro, como lo ha dicho mucho la maestra, no son malos, son muy buenos, no hay buenos ni malos, pues finalmente todos tienen su propósito de vida. Pero la verdad que aquí me caché ya, como yo lo he tomado en mi vida como que todo lo anterior era necesario para que llegara a mi vida neuroacáchico y ahí consolidar y darme cuenta de algunos aspectos, como por ejemplo, aunque en algunos cursos ya me lo habían mencionado, como decimos en lo mexicano, no me había caído el 20 acerca de mis pensamientos, de entender realmente cuánto realmente podemos hacer a favor o en contra nuestra con nuestros pensamientos, cuánto podemos alcanzar alcanzando ese equilibrio. Porque en el momento, incluso ahorita les voy a leer si me permiten un texto, porque les voy a comentar lo siguiente. Por Despertó favor. en mí una conciencia como de conexión, que anteriormente pasaba lo siguiente. Cuando yo llevaba un curso, me sentía muy bien en el momento que lo llevaba. Terminaba, venía a la casa y unos días pasaba y como que volvía a lo mismo. No quiere decir que mi vida ya sea la que sueño, la que he soñado, pero siento que ahora estoy más consciente de ella, no sé cómo decirlo. Siento que voy hacia esa meta, a lo que quiero. ¿Y qué pasa? Que cuando ahora voy a comentar, si me permiten, cómo ha sido mi experiencia con la Adelante. lectura del libro. Por Yo lo favor, si nos divido puede en dos compartir. partes. La primera era que me estaba pasando cuando recién inicié el libro, la lectura, que lo había comentado en algún momento anterior, ¿no? De que antes tenía en mis manos el libro y me daba como por escribir textos, escribir a mi manera, ¿no? A mi manera, de mi capacidad. Bueno, y se me dio en varias ocasiones. Y tal vez en otros momentos también sentí el deseo de escribir y no lo hice, la verdad. Dije, si no, no voy a acabar el libro y empecé a avanzar y ya lo terminé, gracias a Dios. Posteriormente pasa otro fenómeno conmigo respecto al libro. Tenía el libro en mis manos y me surgían ciertas dudas, ciertas preguntas que, claro que sí influía todo lo que anteriormente les comentaba que yo había llevado, como que me conflictuaba y generaba en mí cierta incertidumbre, ¿no? Bueno, me estaba sucediendo también que cuando yo abría el libro, cuando lo leía, encontraba como la respuesta precisamente de lo que yo estaba preguntando, de lo que era mi duda. Ejemplo, les quiero dar un ejemplo. Adelante. Ajá. Una de mis preguntas antes de leer el libro en una ocasión fue esta. A mayor potencia neural, si no lo hace uno consciente, más se ancla al campo con lo que en él hay. Es decir,
Yo decía, si yo aumento mi potencia, mi equilibrio mental, parece que más anclo al campo, más anclo en mí lo que hay en el campo, parece. ¿O cómo es? Y estaba yo escribiendo esto. Entonces ya después escribí esto. Cruzar el puente, lograr nuestra misión de vida, mantener la potencia cerebral, entre paréntesis, lograr el equilibrio. Pero entonces, ¿qué hay del otro lado? ¿A qué vamos del otro lado? ¿Será que allá está nuestra misión original? Una vez lograda esa conciencia de unidad, porque para eso a mí, cuando la maestra nos ha hablado de los principios de unidad, pues entendí muchas cosas, ¿sí? Entender cómo se pueden anclar al campo los principios de unidad, y de igual forma creo que se pueden anclar al campo muchas cosas. Entonces, ¿qué sigue? Escribí. ¿Esa es la vida que nos corresponde? ¿Fuimos creados para esto? Y cuando abro el libro dice, en la página 134, dice, nueva vida. Somos pilares de energía para la madre tierra. Somos nosotros mismos. Doy un ejemplo de que ahí encontré una respuesta y como ella, hubieron otras. Y pasó lo mismo. Ahí se quitó el audio, ¿no le escuchamos? Bueno. Ahí sí. Ajá. Decía, no sé si escucharon cuando leí el texto. Sí, el texto. Entonces, pasó lo mismo. Ya después me seguí leyendo el libro, pero ya no anoté todo, porque pues es casi que cada página me vienen pensamientos y cada página me surgen dudas, pero mejor me voy directo, ¿no? Y así fue como terminé el libro. Como que le quita tantito, ¿sí? Hace un movimiento que como que tapa su audio. ¿Ahí? Ahí. Ok. Entonces ahorita, ¿qué me surgió en el pensamiento? Tengo el deseo de hacer una segunda lectura del libro, porque siento que voy a encontrar más cosas, voy a entender cosas de manera diferente. Eso es lo que me está llegando. Entonces estoy en eso, ¿sí? También me ha llegado últimamente que lo tomo como el producto de la lectura del libro. He pensado últimamente mucho acerca del comportamiento de los animales. Me llama mucho. Y me lleva a la conclusión que todo tiene que ver con las redes. Creo entender ese comportamiento. ¿Por qué? Porque he observado mucho, bueno, tal vez todo el mundo lo hace, pero yo antes no lo hacía. Y he observado mucho el animal y me llama la atención. Y en mi opinión, ellos están muy alineados, vibran en el amor. Me han llegado muchos videos de animales que me dejan así, anonadados, ¿cómo se puede decir? Admirados, pues. Y esto no es producto de la casualidad. Lo tomo como producto de todo bueno, yo le llamaría despertar que me ha generado, como le dije en un principio, que he consolidado algunos pensamientos míos después de haber leído el libro. Esa sería en sí, maestra y compañeros, mi experiencia con el libro. Muchas gracias, Rosario, por compartirnos. Me gustaría, en algún momento me compartió, leyendo el libro, un párrafo sobre neuroakáshico. Me gustaría, si usted nos desea compartir en este momento algo sobre neuroakáshico, en ese entendimiento, para ver si a usted le da ese entendimiento de lo que es neuroakáshico a través de esas líneas, si desea compartirnos. Sí, claro. No sé si me da un segundo, aquí lo tengo al lado. Sí, claro. Bueno, claro, con permiso. Claro. Nos va a compartir en este momento el maestro Rosalío esa experiencia, el ir integrando el libro, el ir vivenciándolo y también dándole esas respuestas. Sí. Es decir, aunque no entendamos ciertos conceptos, en la vida diaria el mismo campo se lo arroja o a través de letras. No sé, maestra, si se refiere a lo que le envié en diciembre del 2020, donde le puse del puente. Sí, del puente y de neuroakáshico. Sí. Escribí esto, como les comentaba, antes de leer el libro me daba por escribir
y siempre aclaro que es a mi manera, no soy escritor consolidado. Le puse así, fue en diciembre del 2020. A continuación escribo y comparto los textos que escribí previo a la lectura del libro, es decir, una vez que ya tenía abierto en mis manos el libro Neurocáchico, El Gran Observador, un avance en neurociencias por Ana Silvia Lara. Me llegó esto, Neurocáchico es un combustible, ayuda al equilibrio. La pregunta es, ¿por qué o desde cuándo necesitamos equilibrarnos? ¿En qué momento ha sido necesario herramientas como esta? Si fuimos creados por Dios, la fuente, ¿por qué iba él a querer crear seres problemáticos, entre comillas, problemáticos? Claro, pero a la vez susceptible de cambio. La creación, yo lo hice con una alegoría, pues, y dice así, unos seres fueron creados del tamaño de las hormigas. Para ellos el reto es pasar una zanja, pero entonces pasó que en algún momento se cayó el puente que antes existía, pues fue creado junto a ellos durante la creación, perdón por la redundancia, pero pues son seres, entre comillas, problemáticos y han tirado el puente. Inclusive fueron creados con capacidad para pasar por el puente. Es más, solo dar un salto y atravesarlo, atravesar al otro lado. Inicialmente, cuando fueron creados, sus propósitos no era cruzar del otro lado, sino que su misión verdadera está del otro lado, pero tiraron el puente. Y ahora sus nuevos propósitos o reto es hacerlos pasar del otro lado. Pero su creador ha dejado unas reglas, cuales bastaría con tomarlas, cargarlas, atravesarlas y pasar a través de ellas. Este mensaje se les ha hecho llegar, pero no ven las reglas, o sea, las vigas, pues. No escuchan o no lo entienden, porque están entretenidos buscando la forma de pasar a como ellos lo entienden. Entonces, su creador busca dentro de los miles de seres creados a los más aptos, a los que ponen un poco de atención, porque él ha estado tratando de comunicarse con todos, pero no se ha logrado que el mensaje clave sea recibido y pocos son los que lo entienden, que pueden pasar al hacer uso de ciertos ejercicios y herramientas para poder mover las reglas y atravesarlas. Inclusive, recordarles que si se lo proponen, podrían pasar de un solo brinco, haciendo ciertos ejercicios sugeridos. Solo de esta forma se entiende que el verdadero propósito está del otro lado. Pero, ¿por qué crear seres problemáticos y destructivos? ¿Qué pasa si mejor no son creados? Parece que acá está la ley verdadera, la ley del universo. Si no se crea alguien consciente, pues no podría respirar, vivir, vibrar. Somos amor. Siente el amor que ya está en ti. Somos la unidad. No hay algo separado, pues no se podría concebir separación. Sería como pensar algo, como si me duelen mis pies después de mucho caminar, ¿para qué los tengo? Mejor sin él. Pasa que no está separado. No fuimos creados separados. Somos parte de Dios. Ya estamos con Él, la vida, junto a Él. Es la conciencia universal. Queremos a nuestros pies. Son parte nuestra. Son necesarios, pues sin ellos no podríamos funcionar completamente. Hasta ahí llegó el texto de ese día. Maestra, gracias. Muchas gracias, Rosalío. Creo que había otro texto más abajo. Ah, sí, fue de otro día, pero no es sé. de Neuracáchico, creo que de lo que me compartió la... Ah, se lo compartí por vía WhatsApp. Sí. Son lo que leí hace rato. Es algo que se lo leí hace rato, maestra, y lo puse en hojas. Ah, muy bien, entonces eso es. Aquí lo tengo una parte. Parece. Nos está compartiendo Rosalío
aunque él diga que no es escritor y nunca se ha dedicado a escribir, pero tiene ahora sí el campo, esa conexión directa con el sistema de redes, y al final está siendo ese gran observador, anotando, escribiendo y compartiéndonos en Aquí hay un este pequeño momento texto. su experiencia. Mire, encontré un pequeño texto de esos que alguna vez le compartí, maestra. Adelante. Fue en marzo de este año. En ese momento tenía el libro abierto también y escribí un pequeño texto. Me he sentado aquí y he visto cómo todo fluye. Es el estado del universo. Nada permanece estático. Solo levanto la vista y puedo ver los árboles moverse, saber que la savia de ese árbol se está moviendo, se está sintetizando. Miro al suelo y ahí también ¿Le hay puede, movimiento. Rosario? Ahí está Miro al mejor como suelo, se le mueve el audio. ay, perdón, y ahí también hay movimiento, flujo de energía o todo fluye. Mi mente fluye, mi sangre fluye, mis pensamientos fluyen, mi saliva fluye, las bacterias fluyen y todo fluye en armonía, en sintonía hacia un lugar por y para un propósito. Y hasta ahí le corté. Fue Muy un bien, texto de uno de los extraordinario. días que leía. Ujú. Y ya los otros no los encontré por ahí, los noté en hojitas sueltas y no las encuentro. ¿No? Extraordinario, Rosalío, muchas gracias por compartir. Aquí simplemente nos está dando esa confirmación que al final el libro le está dando y le está aportando a quienes lo están leyendo esas respuestas, ese otro lenguaje, esa manera de entender lo que Sí, nos quiere decir o lo que nos quiere transmitir. Entonces, la forma que usted ha escrito me parece, de nuevo, decirle extraordinario y que de alguna manera, pues ya está escribiendo también, está entendiendo qué es lo que nos quiere decir quiero Neuracáshico. terminar mi Sí, participación, adelante. maestra, con lo Sí, siguiente. sí, Pues estamos en lo del libro, ¿no? Eh, sí, una, algo que quiero puntualizar es lo siguiente. sí, Eh, Dije hace un momento que ya terminé de leer el libro, sí. pero también pasa algo curioso conmigo. A usted le había manifestado que para mí no ha sido un lenguaje fácil, un lenguaje Ujú. digerible el del libro, a pesar de estar en una escuela cáchica. A pesar de no entender al 100% todo, porque si no, eso no se da en mí, pues los cambios que se ha logrado, aunque yo mentalmente no lo entienda, los cambios se han generado. A eso quería comentar. Muchas gracias. No, muchas gracias, maestro Rosalío. Qué extraordinario lo que nos está compartiendo. De nuevo, compartiendo su experiencia y cómo ahora sí este campo, este sistema neuracáshico nos aporta este campo ya en el libro y cómo se van haciendo esos ajustes, como lo que nos comparte. Eh, Empieza también algo que compartió, ese interés por escribir o el entendimiento acerca de los animales. Entonces, vienen ahí muchas áreas de sus potencialidades, cómo son mostradas y cómo de alguna manera le va usted entendiendo o entendiendo esa direccionalidad de dónde ahora está teniendo otros intereses, ampliando esa potencia cerebral, esa capacidad de observación del gran observador. Y pues se nos hace extraordinario que nos haya compartido Rosalío, pues agradecerle de nuevo. Y me gustaría para finalizar esta participación algo que nos quiera compartir, algo más que desee a las personas que hoy día nos están viendo y que a lo mejor están entendiendo todavía todo este proceso, este lenguaje, esta integración, esta red neuracáshico, este sistema que pudiera en su experiencia compartirnos Bueno, o sugerirnos a las sí, personas que mire, nos están viendo. miren, bueno, compañeros, me dirijo a ellos como compañeros. El que les habla, pues es practicante.
Bueno, hay una cuestión que sí debemos tomar en cuenta. Pues a mí me ha pasado, no es que me pasó, me pasa todavía. Les voy a confesar que lo poquito que les he compartido, y pues lo he hecho a petición de la maestra, porque he tenido un pensamiento que no me ha ayudado también, te lo tengo que decir. Esos pensamientos son los que yo digo que tenemos que trabajar, como en mi caso. ¿Por qué? Porque cuando yo escribí esos pequeños párrafos, digo, ¿por qué no los leí? Hasta pena me daba, porque cuando ella me dijo, ¿lo quiere usted compartir? Me dio pena por tener un pensamiento de pobreza, no sé, porque yo decía, pues sí, lo que yo escribo es muy simple, y digo, no es que no lo sea, pero a lo mejor podría ayudar a alguno, ¿no? Y yo decía, pues si lo que yo escribo todo el mundo lo entiende, todo el mundo lo sabe, son cosas, después cuando ya lo leía yo mismo decía, pues son cosas triviales, son cosas que todo el mundo es de cultura general, y así lo he sentido, pero ese pensamiento es lo que nos limita. Y yo lo haría esa observación, pues, de que no es muy importante dejar esos pensamientos por un lado. Eso es lo que yo aportaría, maestra. Ujú. Gracias. No, gracias a usted, Rosalío, y es extraordinario también esto que nos comparte, porque de algún momento en nuestras vidas, teniendo ciertas experiencias de vida, pues nos encontramos en ese autosabotaje, esa autodestrucción, el autoexigirnos a nosotros mismos y por ende lo hacemos con nuestro entorno. Entonces, entrar a un proceso, acceder a la red del amor, a las redes del amor, a las redes del gran observador, eso es nuestra gran tarea en general como humanidad, conectar desde ahora sí. En esa del pensamiento entre o esa coherencia corazón, cerebro, intestinos y lograr ese equilibrio en nuestros pensamientos y lograr materializar y cristalizar, ahora sí anclar al campo y todo lo que en algún momento nosotros hemos deseado o queremos para nuestra vida, a veces no son en los momentos que tienen que nosotros pensamos o justificamos o generamos expectativa, es cuando tiene que ser bajo el sistema de redes o cómo va ajustando y acomodando. Entonces, agradecerle, Rosalío, justo sus comentarios tienen mucho que ver a la manera, a cómo iniciamos esta sesión grupal, Eh, esta segundo programa, sí, todo maestra, lo y que... es que ahí, perdón, aclaro, la verdad que ese pensamiento alguna vez se lo manifesté, y fue la maestra Sí, Nasible la que me dijo, es que le decía yo que son cosas muy comunes, y ella me dijo, mire, usted solo escríbalos, no meta pensamiento, no meta mente, escriba, bueno, y es lo que he hecho, ¿no? A que ya no lo he hecho, digo, pero en su momento lo seguía haciendo. Entonces eso es muy importante, ¿no? No meter mente. Cuando alguno de ustedes sienta que quiere fluir algo, le llega algo, ese sería mi consejo, ¿verdad? Que lo hagan simplemente. A lo mejor no es escribir, a lo mejor es tocar una música, escribir una música, decir unas palabras, yo qué sé. Entonces, simplemente dejarse fluir, que es lo que estoy aprendiendo apenas a hacer. Muchas gracias. ¿no? Extraordinario, Rosalío, muchas gracias por compartirnos, agradecerle su presencia en este segundo programa y a todos quienes nos están viendo, deja tus comentarios, preguntas, sugerencias, intenciones, peticiones aquí en este chat o escríbenos a escuelacashica@hotmail.com o neuracashico@hotmail.com, neuracashic@hotmail.com y tenemos el día de mañana la clase. Los esperamos mañana para la clase en línea de indicadores de equilibrio pleno y vamos a estarles compartiendo nuestro próximo calendario y nos vemos la siguiente emisión el próximo miércoles con otra invitada muy especial para nosotros. Déjanos tus comentarios, sugerencias, comparte esta transmisión y quienes están en este momento puedan dejarnos sus comentarios, vivencias. Les enviamos un abrazo a todos a quienes están conectados. Abrazos, saludos y nos vemos la próxima. Hasta pronto.